Esto le pasó a mi primo Nicky, pero me asusta igual. Estaba en Skype con su novia Sam a la 1 a.m. un viernes. Ella le pedía que fuera a dormir con ella, pero él no quería manejar tan tarde. Notó que la puerta del armario tras Sam estaba entreabierta. Lo señaló, ella miró y lo ignoraron. Media hora después, la puerta se abrió más. Nicky dijo que su hermano debía estar escondido, ella negó, diciendo que era una corriente. Otra media hora después, la puerta se abrió del todo, y alguien salió y dejó el cuarto. Sam no lo vio, pero Nicky se asustó. Le dijo que era su hermano, pero ella respondió que estaba sola. Nicky gritó que cerrara la puerta, y llamara a la policía, él iría rápido. Sam vio la puerta abierta, corrió al pasillo, gritó y cerró su puerta. Nicky llegó, la puerta principal estaba abierta. Golpeó su cuarto, pero no respondió. La policía entró y la encontró en shock en una esquina. Dijo que vio a alguien frente a ella antes de cerrar. Era una noche oscura y tormentosa, me encantaba el trueno y relámpago, así que veía películas tarde. Vivía con mi papá, pero él trabajaba de noche. Tras ver Forrest Gump por enésima vez, decidí dormir a las 2 a.m. Me gustaba dormir con tormentas, pero algo golpeó mi ventana, no era lluvia. No le di importancia, pero segundos después, pasó otra vez una piedra. Mi corazón se aceleró, no podía ser mi papá. Otra piedra. Me quedé pegado a la cama, no quería mirar, pero quien fuera sabía que estaba ahí, acababa de apagar el televisión. Pensé en ignorarlo. Más piedras, más rápidas. La lluvia amainó, y oí un motor de camión. Un golpe fuerte me hizo levantarme para llamar a la policía. Bajé corriendo, pero al pasar la puerta, vi un rostro sonriendo por la ventana superior. Corrí a la cocina, llamé a la policía, dijeron que un oficial llegaría pronto. El intruso intentó abrir la puerta, luego la golpeó. Agarré un cuchillo, grité que venía la policía y subí. Paró, tras un minuto oí el camión irse. Luego llegaron sirenas. Expliqué todo, pero no vi el vehículo. Lamento no haber mirado, nunca los atraparon. Esto le pasó a mi papá cuando era pequeño. Creo que lo afectó un poco emocionalmente, pero nunca lo admitió. La historia me asusta solo de imaginarla. Estoy bastante seguro de que mi papá tenía 10 años y estaba solo en casa por alguna razón. Estaba viendo televisión en la sala de estar, era la única televisión en la casa. De repente, la televisión se apagó sola. Se levantó y la volvió a encender. Era una vieja televisión de mala calidad, así que no fue extraño en absoluto. Cuando volvió a su sofá, sucedió de nuevo. Se levantó una vez más y encendió la televisión, y nuevamente se apagó. Repitió este proceso un par de veces más antes de comenzar a buscar el control remoto. Mientras buscaba el control, caminó para revisar detrás de uno de los sofás y vio a un hombre escondido en la esquina, sosteniendo el control remoto de la televisión. Mi papá describió al hombre como alguien con cabello largo y desordenado y una mirada enloquecida en sus ojos. Le dio a mi papá una sonrisa, y mi papá salió corriendo por la puerta principal, gritando como niña pequeña. Fue a casa de sus vecinos, quienes llamaron a la policía. El hombre todavía estaba en la casa cuando llegó la policía, así que fue arrestado. Mi papá me dijo que todavía asume que el hombre era un vagabundo o estaba loco. De cualquier manera, esta historia es francamente aterradora. Mi amiga me contó algo que le pasó cuando era más joven, alrededor de 8 o 9 años. Estaba caminando a casa desde la escuela y sacó su llave para entrar a la casa. Su madre soltera trabajaba y llegaba a casa más tarde los días de semana. Cuando estaba a punto de poner la llave en la puerta, su mamá la abrió, vestida con una bata, porque había salido del trabajo enferma. En lugar de saludarla, miró directamente más allá de mi amiga y dijo inmediatamente: ¿Quién eres? Mi amiga se dio la vuelta y vio a un hombre con un abrigo largo que se apresuró a bajar por el camino y por la calle. El hecho de que su mamá estuviera enferma ese día posiblemente salvó a su hija de algo potencialmente horrible. Antes de empezar esta historia, quiero señalar que la madre de Jacob es adicta a las drogas y su padre realmente no tenía mucho malo aparte de estar con su madre. Una noche, cuando Jacob y su padre estaban dormidos, escucharon una serie de fuertes golpes, rasguños y ruidos de movimiento provenientes de la habitación de la madre. El padre de Jacob saltó de la cama, y corrió por el pasillo y comenzó a golpear la puerta. Su madre la abrió, gritándole que se callara y que la había despertado. Él le preguntó sobre los sonidos, ella no había estado despierta para oírlos. El padre de Jacob habría asumido que ella estaba drogada de nuevo, pero algo estaba mal, la ventana estaba completamente abierta, y la televisión estaba movida al otro lado de la habitación, todavía enchufada y con la pantalla mirando hacia afuera. El padre de Jacob estaba razonablemente asustado, cerró la ventana, llevó su cama, cerró la habitación de la madre desde afuera, y la hizo dormir en la sala de estar. Se quedó despierto la mayor parte de la noche.
Despertó a Jacob a las 5, todavía estaba oscuro. Jacob fue a la cocina donde su madre ya estaba. Un par de minutos después, su papá entró con los ojos muy abiertos, señaló a Jacob y a su madre y llevó su dedo a los labios. Ambos se callaron. Escucharon algo moviéndose en el techo, yendo de un borde a otro. El papá de Jacob tenía el bate. Se sentaron juntos en la habitación en silencio. Minutos después, el sonido desapareció. Llamaron a la abuela de Jacob, le preguntaron si todos podían quedarse allí por un tiempo. Ella dijo que sí y les dijo que vendría a recogerlos. Jacob terminó de comer y fue a sentarse en el sofá. No había televisión en esa habitación, así que se sentó en silencio. Miró hacia una puerta de una habitación vacía en el pasillo. La puerta estaba abierta. Había un dedo envuelto alrededor del borde de la puerta. Jacob gritó y lo señaló, y su padre lo agarró y salió corriendo. La madre de Jacob lo siguió. Fueron a una gasolinera y se sentaron afuera hasta que vieron la camioneta de la abuela de Jacob. Jacob me describió lo antinatural que se veía el dedo. Dijo que le recordaba un poco a un dedo de espuma en longitud y anchura. Estaba envuelto completamente alrededor del marco de la puerta, con la puerta misma enganchada del lado opuesto. No volvieron mucho a esa casa después de eso. Una vez que sacaron todo, nunca regresaron. No se robó nada, y la ventana de la habitación vacía estaba abierta. Tenía 13 años y tenía el dormitorio más aislado imaginable. Mezcla eso con una imaginación salvaje, y a menudo me quedaba despierto hasta tarde en la noche, asustado y paranoico, sin poder conciliar el sueño. Mi dormitorio estaba en un piso separado de la casa, en el lado opuesto al de mis padres. No tenían manera de escuchar lo que pasaba en mi habitación. Era una noche aparentemente ordinaria, con un poco de lluvia pero no una tormenta. Me desperté y miré mi reloj, eran las 2 de la mañana. Inmediatamente sentí una sensación incómoda, pero no sabía por qué. Luego vi al borde de mi cama una sombra de algo redondo justo sobre el cabezal del borde de mi cama. Mi corazón empezó a latir rápido hasta que me di cuenta de que era solo mi sombrero. A veces colgaba mi sombrero en uno de los postes de madera al borde de mi cama, así que me tranquilicé y volví a dormirme. Me desperté de nuevo unos media hora después, y me asusté nuevamente por la vista de la sombra al final de mi cama. Pero después de que mi cerebro empezó a despertarse completamente, recordé que era solo mi sombrero otra vez. Este proceso sucedió una vez más esa noche, probablemente otra media hora después, y una vez más me asusté por la vista de la sombra. Tenía sed, así que extendí mi mano hacia el lado de mi cama buscando mi botella de agua, pero en su lugar encontré algo más: mi sombrero. En ese instante sentí que mi corazón se hundía en mi estómago mientras casi me caía de la cama tratando de encender la lámpara. La luz reveló la cara de un hombre asomándose sobre el borde de mi cama, mirándome directamente a los ojos. Solté el grito más agudo que un niño podría producir, y corrí directamente pasando al hombre y bajando las escaleras de mi habitación. Sentí que el hombre intentaba agarrarme, pero logré abrir la puerta y correr a la habitación de mis padres para buscar a mi papá. Mi papá tomó el bate de debajo de su cama y fue a mi habitación, pero era demasiado tarde cuando volvimos a mi habitación. La ventana estaba completamente abierta. Aparentemente, el hombre saltó por la ventana al techo del patio fuera de mi ventana. Cuando era niño, tenía un gran grupo de amigos que vivían en mi cuadra. Los fines de semana por la noche, siempre jugábamos a Manhunt, también conocido como escondite para mayores. Funcionaba genial porque, como todos éramos vecinos, usábamos todos los patios delanteros y traseros e incluso el bosque detrás de nuestras casas. Teníamos una regla de que no podíamos ir más allá de la longitud de un patio trasero en el bosque. Yo siempre usaba el mismo escondite, y nadie me encontraba nunca. Siempre me escondía detrás de un viejo barril oxidado que fue arrojado al bosque años atrás. Esa noche en particular, solo éramos 6 jugando. Mis amigos Joe y Raj estaban en mi equipo. Nos dispersamos rápidamente, ya que éramos los primeros en escondernos. Corrí a mi escondite habitual a través de mi patio trasero, en el bosque, detrás del barril. Normalmente, veía las linternas del otro equipo brillando a través de los patios y el bosque, pero esta vez estaba inusualmente tranquilo. Entonces, finalmente escuché pasos cerca. No vi una linterna, así que asumí que era uno de mis compañeros de equipo. Susurré los nombres de Joe y Raj, pero entonces quienquiera que fuera empezó a correr hacia mí a toda velocidad. Inmediatamente me levanté y corrí fuera del bosque para encontrar un nuevo escondite en mi patio trasero, pero nadie salió del bosque. Escuché a todos mis amigos llamándome
desde el frente, incluyendo a Joe y Raj, así que asumí que algo andaba mal y fui al frente. Vi a los padres de Joe hablando con mis padres. Con todos mis amigos alrededor, mis padres parecían un poco aliviados de verme, así que naturalmente estaba muy confundido. Me dijeron que un oficial de policía acababa de pasar, y les advirtió sobre un violador serial visto en la zona, y que todos los niños deberían quedarse adentro. Expliqué lo que me pasó en el bosque y mis padres empezaron a asustarse, asegurándose al 100% de que no estaba mintiendo. Llamaron a la policía. Realmente no sé si lo atraparon alguna vez, pero realmente espero que sí. Trato de no pensar en lo que me habría pasado si quienquiera que fuera me hubiera atrapado. Esta historia todavía me da pesadillas hasta el día de hoy. Me estaba quedando con uno de mis mejores amigos en Carolina del Norte, donde tenía una entrevista de trabajo. Venía de Nueva Jersey y mi amigo Mike se ofreció a dejarme dormir en su casa por unos días. No vivía necesariamente cerca de la empresa donde tenía la entrevista, a unas 2 horas, pero también quería ver a uno de mis buenos amigos de nuevo. Esto sucedió después de la segunda entrevista. Regresé a la casa de Mike de buen humor, ya que me habían ofrecido el trabajo en el acto. Celebramos en el patio esa noche con unos amigos y unas cervezas, o muchas cervezas. Nos quedamos despiertos hasta tarde y básicamente nos emborrachamos. La gente entraba y salía toda la noche, así es Mike. No llevaba realmente un registro de quién entraba y salía de su casa. A eso de las 400 de la mañana, después de que todos se fueron, dimos por terminada la noche. Me costó subir las escaleras al baño, oriné, y me mojé la cara con agua caliente. Fue en ese momento que pensé que podía ver algo por el rabillo del ojo. Me giré hacia la puerta entreabierta, y vi un ojo asomándose por la rendija de la puerta. Solté un fuerte mierda. Y en mi estado ebrio y torpe, me caí al suelo. Cuando me levanté, el ojo había desaparecido. Salí tambaleándome del baño y llamé a Mike. Lo escuché responder desde abajo. En la cocina no podía haber sido él. No oía a nadie bajar las escaleras, pero le pregunté si estaba arriba de todos modos. Como era de esperar, respondió que no. No recuerdo completamente, pero supongo que lo descarté pensando que había bebido demasiado. Llegué al dormitorio de invitados y básicamente me caí sobre la cama, apenas logrando cubrirme con las sábanas. Ya sabes, cuando estás borracho, te duermes más fácilmente. Eso es quedarse corto. Creo que me dormí segundos después de caer en la cama, solo para despertar después de un tiempo indeterminado de sueño. Inmediatamente sentí que me venía un dolor de cabeza insoportable y empecé a frotarme la cabeza. Probablemente era un poco antes del amanecer. La habitación estaba un poco fría. Mi pie estaba fuera de las sábanas, colgando sobre el borde de la cama, y entonces sucedió. Sentí algo extremadamente frío. Agarrar mi pie y empezar a acariciarlo. Luego escuché una voz ronca susurrar las palabras: ¿puedes ayudarme? Me senté y grité a todo pulmón antes de salir corriendo de la cama y de la habitación, encontrándome con Mike en lo alto de las escaleras. Llamé a la policía y llegaron poco después. La intrusa era en realidad una mujer de unos 40 años que claramente sufría de algún tipo de adicción. Admitió haber entrado directamente a la casa de Mike y esconderse en un armario. El ojo que vi era el suyo, espiándome desde el baño. Ahora siempre me aseguro de cubrir mis pies con las sábanas. Era pleno invierno y yo y un par de amigos estábamos en un viaje de esquí cerca de South Lake Tahoe. Nos quedamos en una gran cabaña de troncos lujosa por unas noches. En la tercera noche, durante una ventisca, me levanté para tomar un vaso de agua tarde en la noche. Mientras cruzaba la cabaña hacia la cocina, hubo un golpe frenético en la puerta. Me asusté un poco de que alguien estuviera llamando tan tarde. Pensé que tal vez debería ignorarlo y dejar que se fueran. Pero me di cuenta de que sabían que estábamos allí porque mi coche estaba estacionado justo afuera. También pensé que tal vez alguien estaba en problemas y necesitaba salir del clima peligroso. Me acerqué de puntillas a la puerta y esperé otro golpe. No tardó mucho en llegar de nuevo, esta vez mucho más fuerte y frenético. ¿Quién es?, pregunté. Nadie respondió. Pregunté de nuevo, más fuerte, pero aún no había respuesta. Después de preguntar esto, no hubo más golpes. Me picó la curiosidad y eventualmente abrí la puerta un poco, con la cadena aún puesta, por si acaso. No había nadie afuera. Deshice la cadena y abrí la puerta completamente. Había huellas en la nieve que se alejaban de la cabaña. Por alguna razón estúpida, tal vez sentí algún tipo de culpa y preocupación por una persona necesitada. Me puse las botas y la chaqueta y salí a la tormenta para seguir las huellas antes de que se llenaran completamente.
Las huellas me llevaron al borde de la propiedad antes de detenerse completamente. No te miento, las huellas terminaban por completo, ni un signo de marcas de vehículo, una lucha, nada. Era como si quien hizo las huellas estuviera parado justo donde yo estaba. Me sentí perturbado y corrí de vuelta a la cabaña y cerré la puerta de golpe detrás de mí, asegurándome de cerrarla. Antes de que pudiera reunir mis pensamientos, el golpe frenético en la puerta se reanudó. Mi corazón empezó a latir fuerte y empecé a gritar por mis amigos. Uno por uno, todos bajaron corriendo para ver qué pasaba. Cuando abrimos la puerta, no había nadie allí, las huellas ya estaban llenas. Nunca pude probar lo que pasó a mis amigos, no los culpo por no creerme. Casi no me creo a mí mismo, pero sé qué pasó. Simplemente no puedo ni intentar explicarlo, todavía me asusta hasta el día de hoy. Mi amiga y yo íbamos a una fiesta a unas horas de la ciudad, así que decidimos quedarnos en la casa de vacaciones de su familia, a una hora al sur de la fiesta. Llegamos a media tarde y era invierno en un pueblo vacacional, así que el área estaba completamente vacía, sin otros autos en la calle. Cuando nos fuimos a la fiesta, pasé un momento decidiendo si cerrar la puerta del todo, había tenido problemas para abrirla antes cuando llegamos. Y si regresábamos tarde en la noche, no quería quedarme afuera. Al final decidí cerrarla por seguridad. La fiesta fue genial, regresamos a la casa alrededor de las 1230 y la puerta estaba abierta. Inmediatamente me sentí nervioso porque no solo sabía que la había cerrado, sino que también sabía que no podía haberse abierto sola con el viento. Pero no quise hacer un gran alboroto, así que fui vago cuando mi amiga me preguntó si la había cerrado. Entramos y decidimos hacer un refrigerio. Estaba caminando por la casa cuando de repente mi amiga corrió desde la cocina al pasillo y prácticamente me taquelda al suelo. Estaba convencida de que había escuchado a alguien caminando afuera. Intentamos calmarnos, pero no teníamos señal de celular y no había nadie más alrededor. Durante la próxima media hora, mientras estábamos sentados en el pasillo paralizados por el miedo, escuchamos pasos afuera y la puerta trasera siendo forzada. Decidimos que teníamos que irnos, así que recogimos todo y nos preparamos para correr al coche. Justo cuando estábamos en la puerta principal listos para salir, hubo un gran estruendo en el patio trasero y de repente, lo que sonaba como cientos de pájaros comenzaron a gritar. Corrimos al coche, lo encendimos con todas nuestras cosas todavía en nuestras piernas, no habíamos tenido tiempo ni de ponerlas en el asiento trasero. Mientras retrocedíamos por el camino, vimos a alguien corriendo por el lado de la casa hacia nosotros. Aceleramos todo el camino a casa y no dormimos nada esa noche. Cuando tenía 10 años y mi hermano menor Ben solo tenía 1, hubo un fin de semana en que mis padres estaban pintando nuestros dormitorios, así que tuvimos que dormir en el sótano. Había un sofá cama abajo que se convertía en cama y Ben tenía una cuna extra allí. Solo tenía 10 años, así que dormir en un sótano oscuro y húmedo era muy incómodo. Sin embargo, tener a Ben allí me hacía sentir un poco más seguro. Él me despertaba en medio de la noche llorando y, por alguna razón, atenderlo hacía que dormir allí fuera un poco menos aterrador. Pero hubo una vez que me desperté porque él estaba gritando, no llorando, gritando como ningún niño de 1 año debería. Inmediatamente me asusté muchísimo y corrí hacia él para ver qué pasaba. Estaba de pie, mirándome y señalando algo. Miré en la dirección que apuntaba, estaba señalando hacia la sala de calderas, completamente oscura, justo al lado de su cuna. Sentí como si 1000 cuchillos me apuñalaran en el pecho y, incluso en el calor del momento, recuerdo vagamente el leve sonido de algo cayendo en la sala de calderas. Sentí como si alguien me estuviera observando en ese sótano. Agarré a Ben y salí de allí lo más rápido posible. Nunca he vuelto a bajar a ese sótano. Cuando era pequeño, mis amigos y yo íbamos a pedir dulces cada año. Un año en particular, mientras pedíamos dulces, pasamos por un hombre inmóvil con una máscara, sosteniendo una linterna. Al pasar, giró todo su cuerpo y nos siguió con la mirada. Nos dio escalofríos, pero había mucha gente alrededor, así que seguimos a la siguiente casa. Mis amigos y yo lo vimos una y otra vez mientras íbamos de casa en casa, parecía seguirnos. Como en una típica historia de terror, caminábamos tan lento que no entendíamos cómo nos alcanzaba. En una casa,
Cuando no lo habíamos visto por un rato, tomamos nuestros dulces y al girar hacia la calle, el hombre enmascarado estaba esperándonos en la carretera. Volvimos a golpear la puerta y le contamos a los dueños. El hombre siguió caminando por la calle y no lo vimos más esa noche. Más tarde, un amigo adulto de la familia nos dijo que vio a un hombre enmascarado escondido detrás de un árbol, llamando a niños pequeños con la mano, y solo se alejó cuando amenazó con llamar a la policía. Hace unos años, algo muy extraño pasó con mi mejor amigo. Tenía 15 años. Una noche, decidí quedarme a dormir en su casa después de ver películas de terror. Estábamos con ganas de hacer algo emocionante. No muy lejos de su casa había un sitio de demolición, un bloque de casas en muy mal estado que serían demolidas pasado mañana. El gobierno local las demolería para construir nuevas viviendas. Todo el lugar estaba cercado, con carteles de "no entrar" por todas partes. Las casas estaban tapiadas con tablones, puertas y ventanas selladas. Nadie podía entrar. Decidimos caminar por el viejo bloque y tomar fotos al azar. Mi amigo conocía un lugar por donde podíamos entrar. Cuando llegamos, notamos que todas las casas estaban bien cerradas, así que no pudimos entrar. Pero vimos una casa con una ventana en el piso superior que no estaba bien tapiada. Podíamos ver dentro de la habitación. Tomamos una foto con una cámara digital. Luego, regresamos a casa y miramos las fotos. De repente, vimos la foto de la ventana. Había una mujer vestida con un impermeable marrón, de piel blanca y cabello negro. Hasta donde podíamos ver, parecía muy triste. No habíamos visto a ninguna mujer allí cuando tomamos la foto. Además, las ventanas y puertas estaban selladas. Volvimos a la casa para confirmar, y todo estaba bien cerrado. No había ninguna mujer. Esta historia no es mía, sino de mi amigo de Japón. Lo llamaré Rita. Ocurrió cuando Rita tenía 11 o 12 años. Era un niño atractivo y tenía muchos admiradores. Pero una chica fue extrema con su enamoramiento. La llamaré Ayano. Ayano era mayor que Rita, tenía 17 años. Era una conocida de Rita y vivía cerca de su casa. Rita no le prestó mucha atención hasta que ella comenzó a acosarlo. Todos los días y noches lo seguía, ya sea en persona o en línea. Rita empezó a asustarse cuando ella le enviaba más de 20 mensajes al día como "ten cuidado, ¿estás bien? Duerme bien", etc. Era raro, pero lo ignoró. Luego, los mensajes se volvieron más creepy. Pasaron de ser simples saludos a cosas personales como "deberías comer tu almuerzo", "si no comía", o "creo que tu hermana tiene hambre", cuando su hermanita lloraba. Rita dejó de usar su teléfono y redes sociales, pero no terminó ahí. Su madre casi nunca estaba en casa, así que lo cuidaban niñeras. Un día, tuvo una nueva niñera, Ayano. No pasó nada extraño mientras cuidaba de él y sus hermanos, pero se acercó demasiado a su madre. Un día en la escuela, Ayano le dijo que su madre estaría fuera del país por una semana, y que ella debía cuidar de él en su casa. Rita dudó, pero era el deseo de su madre, así que aceptó. Ayano le dijo que su madre ya se había ido, así que fue a su casa después de la escuela. Cuando llegó, los padres de Ayano no estaban. Aquí las cosas se ponen borrosas, porque mi amigo se ahogó al contarlo, aún lo asusta. Dijo que Ayano jugaba juegos raros como Familia, donde ella era la esposa y él el esposo, o Policías y Ladrones, y juegos para ver quién se asustaba primero, vendándole los ojos y dejándolo en una habitación silenciosa por horas. Llevaba 5 días en su casa cuando Ayano fue a su trabajo. Cerró las puertas y las ventanas eran altas, así que se quedó frente al televisor. Vio un reporte escalofriante: un niño desaparecido, y era él. Antes de que pudiera anotar el número, el televisor se apagó. Ayano estaba detrás con el control remoto. Rita entró en pánico, llorando y gritando. Ayano lo abrazó, pero él se liberó, abrió una ventana y pidió ayuda. Una pareja que pasaba lo escuchó y llamó a la policía. En 1 hora, lo encontraron encerrado en su habitación, vendado y atado. Como era menor, no sabe qué pasó con ella. Solo recuerda a la policía llevándola mientras su madre lo abrazaba. Se mudó a Australia y no la ha vuelto a ver, pero aún tiembla al escuchar su nombre. Hace unos 5 años, vivía en el centro de una gran ciudad de Estados Unidos. Siempre he sido nocturno, así que me aburría cuando mi compañero de cuarto, que no lo era, se dormía. Para pasar el tiempo, salía a caminar largas noches y pensaba. Pasé 4 años así, caminando solo de noche, sin sentir miedo.
Bromeaba con mis compañeros diciendo que incluso los traficantes eran educados. Pero todo cambió en pocos minutos una noche. Era miércoles, entre las 100 y las 200 de la mañana, y caminaba cerca de un parque patrullado por la policía, lejos de mi apartamento. Era una noche tranquila, con poco tráfico y casi nadie a pie. El parque estaba vacío. Bajé por una calle lateral para volver a mi apartamento cuando lo vi. Al final de la calle, de mi lado, había la silueta de un hombre bailando. Era un baile extraño, como un vals, pero terminaba cada paso con un avance raro. Digamos que estaba bailando caminando hacia mí. Pensé que estaba borracho y me acerqué a la carretera para darle espacio en la acera. Mientras se acercaba, noté lo grácil que era. Era alto, delgado y llevaba un traje viejo. Bailó más cerca hasta que vi su cara. Sus ojos estaban muy abiertos y salvajes, la cabeza ligeramente hacia atrás, mirando al cielo. Su boca formaba una sonrisa exagerada, como de caricatura. Por sus ojos y sonrisa, decidí cruzar la calle antes de que se acercara más. Aparté la vista para cruzar. Al llegar al otro lado, miré atrás y me detuve en seco. Había dejado de bailar y estaba con un pie en la calle, paralelo a mí, mirándome pero con la vista al cielo, la sonrisa intacta. Me perturbó totalmente. Seguí caminando, mirándolo. No se movía. A media cuadra, aparté la vista un momento para ver la acera. Todo estaba vacío. Volví a mirar y ya no estaba. Por un instante me alivié, hasta que lo vi agachado al otro lado de la calle, seguro mirándome. Lo había perdido de vista por menos de 10 segundos. Se movió rápido. Me quedé paralizado mirándolo. Luego empezó a acercarse otra vez, con pasos exagerados de puntillas, como un personaje de caricatura acechando, pero muy rápido. Quise correr o sacar mi spray, pero me quedé congelado mientras el hombre sonriente se acercaba. Se detuvo a un auto de distancia, aún sonriendo al cielo. Cuando recuperé la voz, quise gritar, ¿qué mierda quieres? Con furia, pero salió un gemido, ¿qué mierda? El miedo se oyó en mi voz, pero él no reaccionó, solo sonrió. Tras una eternidad, se giró lentamente y empezó a bailar, caminar alejándose. No quise darle la espalda, así que lo vi irse hasta que casi desapareció. Entonces noté que no se alejaba ni bailaba. Su figura lejana crecía, venía corriendo hacia mí. Corrí hasta una calle mejor iluminada con algo de tráfico. Miré atrás y no estaba. Caminé a casa mirando sobre mi hombro, esperando su sonrisa, pero nunca apareció. Viví ahí 6 meses más y nunca volví a salir a caminar. Su cara me persigue. No parecía borracho ni drogado, parecía loco, y eso es muy aterrador. A mediados de los 80, mi mamá era limpiadora en Australia. Limpiaba casas en áreas suburbanas y a veces en regiones rurales o vinícolas. Dejaba tarjetas de presentación en tiendas locales y conseguía clientes así, o por referencias. Un día, una señora de unos 60 años la llamó para limpiar su vieja granja. Hizo demandas raras, y mamá solía conocer a los clientes antes, pero esta vez la señora no quiso verla, y dijo que dejaría las llaves bajo el felpudo. Mamá aceptó, sobre todo porque la señora parecía rica y ofrecía mucho más dinero del esperado. Mamá fue a la casa un lunes por la mañana, y se sintió inquieta por el largo camino de entrada. La casa estaba en medio de una propiedad grande y vacía. Encontró las llaves y empezó a limpiar. Una hora después, oyó la puerta trasera cerrarse. Le habían dicho que no habría nadie, así que se sintió insegura. Se quedó paralizada en la cocina, por lo que dijo fueron 3 o 4 minutos, aunque no pudo ser tanto. No había otro auto en la propiedad. Quiso irse, pero le faltaban 2 habitaciones, ambos dormitorios. Como no oyó más, pensó que tal vez no fue nada o algo se cayó. Subió al pasillo y entró a un dormitorio. Sobre la cama había fotos en blanco y negro. Al acercarse, vio que todas eran de ella, algunas en nuestra casa, otras en casas que limpiaba, tomadas por ventanas o cercas. Usó el teléfono de la casa para llamar a la policía y salió al final del camino. Investigaron a la señora, pero ella dijo que fue un robo. La policía dejó de buscar tras un tiempo, y nos mudamos a otro pueblo 4 meses después. Tengo 22 años y esto pasó hace 1 año y medio. Me había mudado a mi primer apartamento y estaba instalándome. La puerta de mi apartamento se cierra sola con seguro, así que fui a la entrada del complejo a recoger mi correo mientras hablaba por teléfono con un amigo. Volví, me senté en la cama abriendo el correo y usando el teléfono. Se me cayó al suelo y aterrizó bajo la cama. Me acosté en el piso y estiré la mano para alcanzarlo. Vi algo que me llamó la atención. Había alguien bajo mi cama. Mis ojos se abrieron y contuve un grito. La persona estaba inmóvil, de espaldas a mí, con la cabeza gacha, así que no vi su cara ni él a mí. Intentando ser racional mientras 1000 pensamientos pasaban por mi cabeza, tomé el teléfono y dije perdón. Se me cayó el teléfono.
voy a ducharme y te llamo. El baño está junto a mi cama, así que entré rápido, cerré con llave en silencio, abrí la ducha, salté por la ventana y llamé a la policía. Me dijeron que esperara cerca, cruzara la calle y viera si alguien salía del complejo. Era verano y aún había luz. Me escondí tras un auto, vigilando mi ventana abierta y la entrada. Llamé a mi amigo y llegó antes que la policía. Les di mis llaves y entraron. Momentos después, 2 policías salieron con un hombre flaco y cansado. Sus ojos parecían locos, pero no escapó. Un policía me consoló y dijo que el hombre estaba fuera del baño con un cuchillo de mi cocina, esperándome. Ese hombre entró mientras yo recogía el correo y se escondió bajo la cama. Era un vagabundo y lo internaron en un hospital psiquiátrico. Cuando tenía 21 años, mi novia y yo estábamos en la casa móvil de vacaciones de mi familia. Era durante una tormenta de nieve, y estábamos en el sofá junto a la calefacción, acurrucados viendo televisión nocturna. Estábamos rodeados de bosques en todas direcciones, y solo una puerta de madera con cerradura rota nos separaba del exterior. La última vez que mis abuelos vinieron, mi abuelo puso bloques de cemento junto a la puerta como barrera temporal, ya que se abría hacia adentro. Mientras veíamos televisión, mi novia me sacudió diciendo que oyó algo afuera. Le dije que seguro era un ciervo o un oso, pero 5 minutos después lo oí también. Silencié el televisor, sonaba como si alguien estuviera revolviendo el pequeño cobertizo afuera. Mi auto estaba estacionado y las luces estaban encendidas dentro si había alguien. Sabía que estábamos ahí. Mi novia me insistió en salir a ver, pero le dije que estaba loca si pensaba que iba a salir. El sonido paró, y solo se oía la tormenta. Tras unos minutos, apagué las luces internas, abrí las persianas y miré afuera, pero estaba muy oscuro. Encendí la luz del porche y vi el patio delantero. Había huellas en la nieve, no de animales, sino de zapatos, hacia el patio trasero. Fui a abrir las cortinas de la ventana trasera y quise gritar, pero mi novia lo hizo por mí. Aunque no había luz atrás, vimos a un hombre vestido de negro con una máscara de vendetta frente a la ventana. Cerré las persianas, le dije a mi novia que se escondiera en el dormitorio y tomé el rifle de caza de mi abuelo del armario. Puse los bloques y objetos pesados frente a la puerta, cerré todo y me escondí con mi novia en un rincón del dormitorio. Hubo un golpe en la puerta e intentaba entrar. No creo que probara la perilla, pero no importaba. Tras varios golpes inútiles, pareció rendirse. Me quedé despierto toda la noche con el rifle mientras mi novia dormía. Nos fuimos al amanecer, pero algo aterrador, había huellas frescas desde la ventana delantera hacia el bosque. No he vuelto, pero mis abuelos sí, y dicen que no había señales de robo ni nada faltante. No pienso regresar. Cuando mi abuela vivía, yo caminaba diario a su casa para ayudar con tareas. Un día, fui a la misma hora de siempre y entré. Me sorprendió que la puerta estuviera abierta. Ella era muy paranoica y todo lo cerraba. Vi su puerta del dormitorio abierta arriba y la oí abrir y cerrar cajones. Subí llamándola abuela, y a 5 pies de la puerta, la cerró de golpe. Toqué, preguntando si todo estaba bien, y mi celular sonó. Era el número de mi abuela. Confundido, contesté. Ella me dijo que no fuera ese día porque iba a su club de ancianos. Mi corazón dio un vuelco. Colgué sin dejarla decir más, en silencio. Sabía qué pasaba. Dije: abuela, estaré abajo. Fui a la cocina, tomé un cuchillo y llamé al 911. Todo quedó en silencio. Cuando llegó la policía, entraron al dormitorio y un disparo me sorprendió. Sacaron al intruso y reconocí su cara, el vecino de mi abuela. Vio que ella salió y entró a robar joyas. Cuando la policía entró, estaba junto a la puerta con un cuchillo grande. Si yo hubiera entrado, estaría muerto. El recuerdo más inquietante de mi vida. Mi esposa y yo volvíamos de cenar fuera, y al bajar del auto, notamos que la puerta de nuestra casa estaba abierta. Le dije que esperara afuera mientras corría adentro y subía al dormitorio por la escopeta. La cargué y revisé cada cuarto. Arriba no había nadie. Bajé al piso principal y al sótano. Nada faltaba ni estaba movido. Llamé a la policía. Cuando llegaron, les conté y revisaron arriba y el sótano. No encontraron nada. Nos preguntaron si estábamos seguros de haber cerrado la puerta. Yo dudaba, pero mi esposa estaba segura de que sí. La policía pensó que, si alguien entró, no se quedó mucho, pues no había señales de robo. Mi esposa estaba aterrada, llorando que no se sentía segura. La consolé diciendo que quien entró se fue rápido.
Me dormí tras horas inquieto, pero el grito de mi esposa me despertó. Miraba al armario. Recordé que no revisé el segundo armario. Vi a un hombre asomarse y cerrar la puerta. En 5 segundos, cargué la escopeta y le grité que saliera. Abrió la puerta, pero corrió hacia la salida. Pude dispararle, pero no lo hice. Nunca lo atraparon. Creo que esa arma nos salvó. Hace un año, viviendo con mis padres, empecé a notar cosas raras en mi cuarto. Una noche, despierto en mi cama, oí un crujido al otro lado. La puerta de mi armario se abrió sola. Me levanté a ver, revisé dentro aunque tenía 26 años. No había nadie. Cerré y volví a la cama. Esa noche, oí ruidos arriba, como en los conductos de aire. Era extraño, pero cuando paró, lo olvidé y me dormí. Por la mañana, le conté a mi papá, pero no me tomó en serio. Esa noche, despierto otra vez, el crujido del armario rompió el silencio. Sentí miedo de verdad. Sabía que estaba cerrado, alguien tuvo que girar la perilla. Revisé bien el armario, no había dónde esconderse. Pensé en una perilla rota. Luego oí los ruidos arriba otra vez. Al día siguiente, convencí a mi papá de ver la puerta. Dijo que estaba bien, no se abría sola. Sugirió que la dejaba mal cerrada, pero yo sabía que no. Esa noche, esperé. El armario se abrió. Esperé los ruidos, pero solo había silencio. Encendí la lámpara y miré el conducto del techo. Grité al ver 2 ojos abiertos mirándome. Mis padres entraron pensando que estaba loco. Les expliqué, pero me vieron como si hubiera perdido la cabeza. Dijeron que fue un sueño o cansancio. Me regañaron por trasnochar, pero sé que no lo imaginé. Era real, y el armario abriéndose no fue mi imaginación. No creo en lo paranormal, pero no tengo otra explicación. Vivo en Los Poconos con mi esposa e hijos. Hay un pequeño lago a 1/4 de milla de nuestro patio trasero. Solía llevar a mis hijos a nadar allí, hasta la semana pasada. Ahora no los dejaré ir nunca más. No se lo he contado a nadie por miedo a sonar loco. Fue el sábado pasado. Fuimos al lago y pusimos sillas en la arena, como una playa privada. Mi esposa y yo nos sentamos al sol mientras los niños jugaban en el agua. Les digo que no vayan profundo, tienen 6 y 8 años. Estuvimos 2 horas, no quisimos mojarnos. Mi esposa se cansó y volvió a casa. Me quedé con los niños, que seguían jugando. El sol se ponía y estaba cansado. Iban muy profundo, así que les grité que volvieran. No me oyeron, así que me acerqué. Vi algo en el agua, un objeto negro y redondo moviéndose hacia ellos. Corrí al agua, llamándolos. Los saqué arrastrándolos. El objeto desapareció. Los niños estaban confundidos, no supe qué decirles, así que dije que era hora de irnos. Volvimos a casa, pero estaba inquieto. Eso no parecía criatura marina conocida. La cena estaba lista. Comí lento, pensando si contarle a mi esposa. Notó que estaba raro, pero no dije nada. Tras la cena, tomé una linterna y volví al lago. Era de noche. No sabía qué buscaba. Iluminé el agua buscando el objeto y oí un gran chapoteo, como algo saliendo del agua. Pensé en un animal. Busqué con la luz y lo vi, una silueta humanoide con cabello negro cubriendo su cara. Estaba de pie, enfrentándome, pero no mirándome. Dejé caer la linterna y corrí a casa, cerrando la puerta. No se lo conté a nadie. Me mata que el lago está tan cerca, y esa cosa podría estar viéndome ahora por la ventana. Vivía en una granja con mis abuelos, mis padres me echaron y no podía permitirme alquilar un apartamento, así que me dejaron quedarme con ellos por una fracción del costo. Dormía en una habitación en el primer piso. El olor a ancianos era mucho más fuerte en esta habitación llena de reliquias religiosas de mi abuela. Tenía que lidiar con un gran cuadro de Jesús mirándome mientras dormía. Las cosas raras no empezaron a suceder hasta mi segunda semana viviendo allí. Llegué a casa de mi trabajo en una pequeña tienda de la esquina del pueblo y ya era de noche. Mientras abría la puerta principal escuché pasos en los cultivos. Supuse que alguien estaba tratando de robar los productos de mi abuelo. Me acerqué de puntillas para ver mejor, evitando pisar hojas caídas o cualquier cosa que hiciera ruido. De hecho, había alguien en los cultivos, pero estaba gateando a 4 patas como si estuviera escabulléndose. Podría haberlo confrontado, pero eso podría haber terminado mal, así que volví adentro para despertar a mi abuelo. Salió gritando como loco con su rifle en la mano. «Si te atrapo en mi granja no dudaré en volarte los sesos». Eso parecía suficiente para asustar a cualquiera. Pero la noche siguiente, mientras dormía, las cosas se pusieron más extrañas.
Me desperté y escuché risas fuera de mi ventana. Había alguien parado allí, mirando hacia el dormitorio. Pareció notarme cuando me senté y se alejó. Le conté a mi abuelo de nuevo. Esta vez estaba realmente enojado. Fue a su armario, sacó su rifle y se dirigió a la puerta principal conmigo justo detrás. Esta vez, cuando abrió la puerta, en algo inmediatamente agarró su pierna, haciéndolo tropezar. Salté sobre el agresor, derribándolo fácilmente ya que ya estaba agachado. Mi abuelo logró levantarse, agarró su arma y apuntó al tipo. Llamé al sheriff mientras mi abuelo lo tenía a punta de pistola. De repente escuché un grito mientras estaba al teléfono. Era mi abuelo. Dejé caer el teléfono casi con lágrimas en los ojos, temiendo lo peor. Llegué al porche y mi abuelo estaba en el suelo con la mano en la nariz, sangrando. Alguien más había llegado, lo empujó al suelo y le dio un puñetazo en la nariz antes de huir. Ojalá hubiera perseguido a esos enfermos con un arma. ¿Quién golpea a un anciano en la cara? Al final, el sheriff llegó para nada y mi abuelo instaló un sistema de cámaras apuntando a los cultivos. El mes pasado llegué a casa tarde una noche después de pasar tiempo con mi hermana, mi cuñado y algunos de sus amigos. Subí al porche y vi que mi mamá había dejado una nota en la puerta pidiéndome que sacara los botes de basura al frente. Me aseguré de ser muy silenciosa ya que casi todos estaban dormidos a esa hora. Cuando llegué al lado de la casa junto a los botes de basura, escuché voces provenientes del patio trasero. Miré por encima de la cerca y vi a 2 personas paradas junto a nuestra mesa del patio. Me asusté, como es comprensible. Corrí adentro para contarle a mi mamá. Mi papá no vive con nosotras, de lo contrario lo habría llamado. Solo llegamos a la puerta de su dormitorio cuando notamos que las 2 personas del patio trasero subían las escaleras. Empujé a mi mamá hacia la ventana, básicamente obligándola a saltar al pequeño saliente de abajo. De alguna manera la convencí de hacerlo y mientras saltaba yo misma, los 2 intrusos entraron en la habitación. Solo los vi brevemente antes de saltar al saliente y luego al césped. Corrimos a la casa del vecino 2 semanas después, cuando apenas empezábamos a superar el incidente. El sonido del teléfono sonando a las 3 de la madrugada me despertó. Siguió sonando sin parar. No pasó a buzón de voz. Mi mamá se levantó después de como el 10º timbre. Nos miramos y lo dejamos sonar. El teléfono sonó durante otros buenos 10 minutos hasta que mi mamá finalmente desconectó el cable del módem. Dormimos con él desconectado esa noche. Estaba segura de que tenía algo que ver con el allanamiento. 2 cosas raras así no suceden tan juntas sin estar conectadas de alguna manera. Al día siguiente, mi mamá recibió un mensaje de texto en su teléfono que decía: ¿por qué no contestaste? Esto fue hace solo una semana y todavía estamos aterrorizadas, preocupadas por cuándo podría ocurrir el próximo incidente. Una niña de 14 años estaba dormida en su habitación en una noche escolar cuando aparentemente se despertó y recordó que tenía tarea para el día siguiente que ni siquiera había comenzado. Encendió la luz y comenzó a trabajar en ella. El reloj marcaba exactamente la 1:15 de la madrugada. Sobre el sonido del lápiz sobre el papel había ruidos débiles provenientes del interior de las paredes. Dejó de escribir y los sonidos se hicieron más claros. Era como si algo estuviera siendo empujado desde dentro de las paredes. Había un espacio de almacenamiento justo al lado de su cama con una gran puerta cuadrada que se desmonta de la pared para entrar. La niña comenzó a gritar por su mamá y los ruidos de repente se exageraron como si algo estuviera corriendo allí.
La puerta de la pared se abrió y emergió una figura. Los padres de la niña pudieron escuchar los gritos incluso a través de 3 puertas cerradas. Cuando el padre llegó a la habitación, encontró a un hombre blanco, alto y corpulento, tapando la boca de la niña con la mano. La pelea terminó en cuestión de segundos con unos buenos golpes al estómago del hombre. Se encontraron 2 pares de ropa interior de la niña en el bolsillo del hombre antes de que lo arrestaran. Mi esposa y yo estábamos pasando la noche juntos en la playa Cedar. Desafortunadamente, el lugar cierra a las 9:30 y estaba a kilómetros de cualquier lugar, así que estábamos atrapados sin nada que hacer en la playa. Luego dimos la vuelta para regresar. A unos 6 metros de comenzar a caminar de regreso en la dirección de la que vinimos, ambos notamos algo. Había más de 2 pares de huellas en la arena. Las nuestras estaban más borradas para entonces, pero había otros 2 conjuntos de huellas que no estaban allí antes. Estas eran un poco más recientes, parecían dirigirse hacia arriba, lejos de la arena mojada, donde no habría más huellas. Podrías pensar que era solo otra pareja dando un paseo nocturno, pero no habíamos visto a nadie en el kilómetro o 2 que caminamos, así que estábamos asustados. Usé la aplicación de linterna en mi iPhone para escanear las dunas cercanas. Incluso llegué a llamar preguntando si había alguien allí. Le dije a mi esposa que esperara mientras me dirigía a los contenedores de basura. Parecía el único lugar donde alguien podría esconderse. Estaba despejado. Iluminé más allá, revelando un túnel que probablemente llevaba a un estacionamiento. Me acerqué hasta que pude ver un poco dentro del túnel y tan pronto como pude, apagué la luz. Había 2 cosas allí. Ni siquiera sé si debería llamarlas humanos porque, por lo que vi, parecían criaturas desnudas encorvadas apiñadas allí. Tenían piel que coincidía con la de un caucásico de piel media oscura, pero mucho más escamosa y arrugada. No dije una palabra, solo pisoteé la arena hacia mi esposa, tirando de ella mientras corríamos de vuelta hacia el auto. Llegamos al auto en unos 5 minutos completamente sin aliento. Entramos y finalmente le expliqué a mi esposa lo que vi. Me miró como si estuviera loco y todavía lo hace. Pero, ¿puedes culparla? Estoy seguro de que ni siquiera te lo tomas en serio. Informé mi avistamiento a las autoridades correspondientes al día siguiente y he estado volviendo a la playa de noche una vez a la semana para intentar encontrar a las criaturas una vez más. Trabajo como conserje nocturno en la escuela secundaria local. El 95% del tiempo soy el único trabajando en el turno de noche porque realmente no hay necesidad de más de uno. Siempre empiezo con las aulas de abajo y luego subo a las de arriba, la cafetería, el gimnasio, el auditorio, la enfermería. Todo eso es responsabilidad de los chicos de la mañana y la tarde. Así que, como siempre estoy solo, suelo tener radios por los pasillos tocando música alta, como hice esa noche. El piso de arriba de la escuela tenía forma de U en lugar de O, así que para ir al otro lado solo había un camino. Estaba trapeando el piso en una de las aulas de estudios sociales cuando noté que, desde el otro lado de la escuela, las luces de una de las aulas se encendieron. No me refiero a que se dejaron encendidas. Siempre apago las luces de cada habitación en la que no estoy. Me refiero a que las luces se encendieron. Me quedé allí con escalofríos recorriendo mi cuerpo. Había alguien caminando hacia la ventana. Se detuvo y miró directamente hacia mí a través de la ventana. Fue lo más perturbador que jamás había presenciado. No sabía qué hacer, confrontarlo, huir, llamar a la policía. Me acerqué a la ventana. Era alguien que parecía tener entre 30 y 40 años. Tenía cabello negro y mucho vello facial. Levantó la mano y comenzó a saludar lentamente. Bajé las persianas de la habitación y traté de recuperar el aliento, de ordenar mis opciones. Cuando volví a levantar las persianas, la luz de la habitación,
Al otro lado de la escuela estaba apagada. Mi corazón volvió al modo pánico. Seguramente estaba en camino hacia esta aula. Entonces la opción de correr pareció la mejor, y lo hice. Bajé las escaleras y salí por la puerta trasera de la escuela, sin importarme nada más que mi vida. Las cámaras de seguridad revelaron que en algún momento de la noche, el hombre emergió del sótano de la escuela y comenzó a deambular mirando más de cerca su rostro, y pude ver lo perturbado que me hacía sentir. No era un hombre de aspecto agradable. Lo más espeluznante, sin embargo, fue que la cámara lo mostró volviendo al sótano y nunca saliendo. Nunca lo encontraron allí abajo, lo que me hace preguntarme si hay habitaciones o salidas ocultas allí. Últimamente, hacer este trabajo nunca ha sido más aterrador. Solía trabajar como limpiador de casas cuando era un chico de 17 años, tratando de ahorrar para la universidad. La persona para la que trabajé más tiempo fue un hombre llamado Javier. Solo hablé con él una vez cuando lo conocí y unas pocas veces cuando llegaba temprano de su trabajo. No podría decirte si parecía normal o no. Tenía una regla muy estricta: no entrar al sótano. Incluso dejó un gran cartel en la puerta. La curiosidad me carcomía, pero hice lo mejor para no espiar. Un día, mientras limpiaba los muebles de su habitación, me puse un poco fisgón y empecé a revisar sus cajones. No me preguntes por qué, en los cajones más grandes solo había ropa. Empecé a revisar los cajones más pequeños y encontré cosas como cámaras, baterías, álbumes de fotos y varios cachivaches. Lo mismo en el cajón del medio, pero en el de abajo encontré una pequeña caja de madera perfectamente colocada en la esquina. Necesitaba una llave para abrirla, pero había notado una pequeña llave en su llavero en la cocina que parecía encajar en esta cerradura. Cuando la probé, efectivamente, la llave giró y abrió la cerradura. Lo que encontré fue perturbador. Había un montón de fotos en blanco y negro. Las primeras eran solo fotos de la casa, pero luego, en todas las demás, yo aparecía en cada habitación de la casa, incluyendo el baño. La foto más perturbadora era una a color que destacaba entre las demás. Fue tomada desde fuera de una de las ventanas, enfocada en mí cuando estaba en la cocina. Volví a poner las fotos en la caja, excepto algunas para usar como posible evidencia de algo que temía que pudiera suceder. La cerré y la puse de nuevo en el cajón. Dejé todo lo demás en el dormitorio como estaba. Estaba a punto de irme de la casa y no volver nunca cuando pasé por la puerta del sótano. Ahora que no iba a volver, pensé que debería echar un vistazo al sótano para que la curiosidad no me carcomiera para siempre. Entré y encendí las luces. El aire allí olía muy mal, ¿no? Como a animales en descomposición. Había carteles raros en las paredes, muchos eróticos. Me sorprendió incluso ver algunos con niños y niñas que parecían menores de 18 años. Había 2 puertas que llevaban a habitaciones o armarios. No entré en ellos, pero el horrible olor era peor cerca de esas 2 puertas. Finalmente, me di cuenta de que había un zumbido cada vez que me movía. Noté en la esquina que había una cámara en el techo, apuntando directamente hacia mí. Pero después de notarla, pareció dejar de moverse por completo. Esa fue mi señal para salir de esa casa. Conduje a casa a salvo. Javier intentó llamarme una vez después de esto. No contesté. No dejó mensaje. Me alegro de no haberle dado nunca mi dirección. Estabas saliendo del trabajo en la tienda después de hacer el turno de medianoche, cuando yo y el único otro chico que trabajaba en ese momento fuimos a nuestros autos. Un camión negro se detuvo junto a nosotros. Había un hombre y una mujer adentro. Parecían sucios y desaliñados. El tipo tenía bigote y barba, con una gorra y un cigarrillo colgando de la boca. La mujer tenía el cabello sucio. De hecho, toda su cara parecía sucia. Cuando se detuvieron frente a nosotros, bloqueando nuestro camino, el tipo adentro nos preguntó si teníamos algo de cambio para gasolina. Mi compañero de trabajo buscó en sus bolsillos y le dio 2 monedas de 25 centavos. Yo le di $1 esperando que se fuera. El tipo miró el dinero en su mano y luego nos miró de nuevo. «Voy a necesitar más que eso», dijo. Nos disculpamos y le dijimos que eso era todo lo que teníamos. «Mierda», dijo. Podía ver que mi compañero de trabajo estaba tan nervioso como yo. La mujer en el asiento del pasajero tenía una sonrisa diabólica en su rostro.
Caminé alrededor de su auto y me dirigí rápidamente a mi coche, al igual que mi compañero de trabajo. Podía ver que el hombre estaba girando su camión. Encendí el auto y lo puse en marcha de inmediato, saliendo a toda velocidad del estacionamiento. Parecían seguirme al principio, pero finalmente los perdí. Me detuve en una gasolinera y le envié un mensaje a mi compañero de trabajo para asegurarme de que estuviera bien. Me respondió diciendo que estaba bien, ojalá hubiera terminado allí, pero un par de faros entró en la gasolinera, era el camión. Volví a mi auto. Él intentó bloquearme deteniéndose frente a mí. La mujer en el auto sacó un arma y comenzó a bajar la ventana. Puse el auto en reversa y salí del estacionamiento. Mi ventana trasera se agrietó al ser alcanzada por una bala. De alguna manera logré perderlos de nuevo y llegar a casa vivo. Encontré 2 marcas de bala más en mi auto. Es tan aterrador pensar lo cerca que estuve de morir. ¿Y para qué? Desafortunadamente, hay muchas personas trastornadas en este mundo.